Vamos a abrir nuestras Biblias en Jeremías 18:2. Jeremías 18:2. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Levántate y vete a casa del alfarero, y allí haré oír mis palabras. Amada iglesia, aquí este texto nos habla de un proceso profundo del barro. Ustedes ven que cuando nosotros compramos una vasija, tiene muchos detalles, pero no nos detenemos a pensar cuál fue el proceso del barro para poder ver esa obra tan bonita. En esta mañana vamos a aprender que nosotros somos ese barro, que estamos en continuo proceso, que quizás hay veces nos duele mucho, pero que al final del trabajo en ese barro, muchas personas somos usadas por Dios y somos aún inclusive sanados, restaurados y levantados en victoria. Por eso, amada iglesia, muchas veces le pedimos a Dios bendición, pero no siempre estamos dispuestos a pasar por el proceso. Queremos la corona, pero no la cruz. Queremos la promesa, pero no el trato. Sin embargo, Dios forma campeones en la comodidad. Dios no forma campeones en la comodidad, sino en el taller. Cada participante de aquella prueba debe prepararse con antelación para poder caminar hacia una victoria. Y ese proceso duele mucho, es mucha dedicación. Muchos se lesionan antes de poder llegar a la competencia. Pero en esta mañana, este título nos llama mucho la atención. Se llama Cincelados por las manos del Maestro. Amada iglesia, el taller del Maestro, en ese taller no se desperdicia absolutamente nada. Porque cuando hay dolor, cuando hay espera, cuando hay lágrimas, allí Dios toma el cincel y comienza a trabajar con paciencia, con presión, pero lo importante, con amor. Y Él lo hace no para destruirnos, sino para revelarnos. Hoy el Señor nos recuerda que somos cincelados por sus manos y que cada golpe tiene un propósito eterno. Usted y yo todos los días quizá estamos siendo preparados para algo grande. Dios no se equivocó al llamarte. Porque si tú estás aquí escuchando este mensaje, si tú estás en los caminos de Dios, es porque Dios te ha llamado con un propósito. De ti depende que Dios cumpla el propósito en tu vida. Porque si en medio del proceso te llegas a apartar, malogras, se parte ese vaso, se parte ese barro, se rompe, se malogra. Pero algo hermoso que vemos en este texto es que Dios todos esos pedazos los vuelve a rearmar.
porque en las manos del alfarero, en esas manos poderosas, nada se echa a perder. Usted y yo somos formados. Como primer punto de 20, Dios trabaja en nosotros con propósito, no al azar. Él lo hace con una meta, Él lo hace con una visión profunda. Ahí en Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Aquí ya está la visión perfecta de Dios. Para buenas obras. Una de las cosas que vemos importante es que Dios no improvisa con nuestras vidas. Él nos da golpes sin sentido. Él no da golpes sin sentido. Cuando el escultor toma el cincel, ya tiene en su mente la figura final. Así de la misma manera Dios. Porque es que Dios ve en nosotros lo que nadie más ve. Dios confía en ti. Dios confía que tú te estás levantando en las mañanas a buscar su rostro, porque Él cree que tú le amas. Y por ese amor que tienes hacia Él, por eso es que te levantas a orar, te levantas a clamar y te levantas quizás a ayunar, te levantas a leer la palabra, te levantas a escuchar el mensaje. Tal vez otros solo ven una piedra sin forma, pero Dios ve una obra terminada. Por eso permite procesos, permite ajustes y cambios. A veces no entendemos, amada iglesia, por qué Dios quita cosas, quizás quita personas o situaciones. Pero Él sabe exactamente qué está estorbando ese diseño original. Preciosa iglesia del Señor, no pelees con el cincel. No resistas la mano de Dios. Cuando Él trata contigo, no es para humillarte, es para formarte. La obediencia en el proceso es la llave que abre la puerta del propósito. Aquí vemos claramente la soberanía y la providencia divina. Dios gobierna cada etapa de nuestra formación, esa formación espiritual, y nada se escapa de su control. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Amada iglesia, Dios no te está lastimando, te está diseñando. Esa situación que tienes en este momento, esa lucha que tienes, ese problema que tú lo ves inmenso, impasable, Dios lo está utilizando para cincelarte, para hacer de ti, sacar de ti una obra perfecta, una obra que no se echa a perder, una obra que está en su corazón. Como segundo punto, el cincel duele, pero revela la belleza que Dios puso en ti. Ahí en Hebreos 12:11 dice, antes bien, ninguna disciplina al presente
parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia. Aquí nos dice claramente en Hebreos 12:11, antes bien ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino tristeza, pero después da un apacible fruto de justicia. Seamos honestos, el proceso duele. ¿Quiénes de los que estamos aquí no ha pasado un proceso de dolor? Cada golpe del cincel arranca algo que creíamos necesario. Aleluya. Dios quita orgullo, quita autosuficiencia, quita pecados ocultos, quita dependencias humanas. Pero escuchen bien, el escultor no golpea la obra para destruirla, sino para sacar lo que sobra. Si Dios te está tratando, es porque hay. No huyas del trato de Dios. No abandones el altar cuando Él te está formando o cuando te confronta. Quédate en sus manos. La gente que huye del proceso se estanca. La que permanece, vemos como resultado que madura. Este punto nos lleva a la doctrina de la santificación, donde el Espíritu Santo trabaja continuamente en el creyente para confrontarlo y para conformarlo a la imagen de Cristo, quitando todo lo que no glorifica a Dios. El dolor del proceso es temporal, pero la obra de Dios es eterna. Como tercero y último punto, el maestro es fiel y no abandona su obra. Aquí en Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Tal vez alguien aquí se siente incompleto, quebrado o en proceso. Pero Dios te dice, hoy, yo no he terminado contigo. El maestro no deja la escultura a medias. Él sabe cuándo parar y cuándo seguir. Cuándo pulir con mayor cuidado. Aunque tú no veas cambios inmediatos, Dios sigue obrando, amada iglesia. Descansa en Dios. No te desesperes por el tiempo. No compares tu proceso con el de otros. Cada uno tenemos un proceso personal. El maestro sabe cuándo puede soportar la persona, cuándo puede soportar la vasija. Confía en sus manos, amada iglesia. Aquí afirmamos la perseverancia de los santos, porque es que Dios sostiene a sus hijos y completa la obra de salvación y transformación que comienza en ellos. Si Dios empezó la obra en ti, nadie la puede detener. Iglesia, hoy el Señor nos recuerda que estamos en el taller del Maestro. Cada golpe, cada proceso
y cada temporada difícil tiene sentido en sus manos. No temas al cincel. Teme más bien a salir del taller antes de tiempo. Permanece en Dios. Confía en su trato y deja que Él termine su obra en ti. Cuando el maestro termine, todos verán lo que Dios ha hecho en ti. Padre, en esta mañana te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo de la palabra, por este tiempo de bendición. Padre, no sabemos en qué proceso está mi hermano, en qué proceso está mi hermana. Solo te pedimos en esta mañana que tú completes esa obra transformadora en cada uno de ellos. Forma de ellos hombres y mujeres que te sirvan, que te amen de corazón. No que te amen por conveniencia, sino que te amen por encima de las circunstancias. Hoy bendigo a la iglesia. Declaro sobre la iglesia bendición hasta que sobre y abunde. Sobre usted que me está escuchando en esta hora. Quizás estás en el proceso y estás a punto de ser terminado y de ser terminada esa obra en ti. Y estás pensando en apartarte quizás. Estás pensando de que esta prueba va para toda la vida. Pero esta palabra es una palabra de esperanza para ti. Hoy por eso te bendigo en el nombre de Jesús. Y te digo, sigue adelante. Largo camino nos resta, pero en las manos del alfarero seremos mucho mejor. Mejores en todo, para su gloria y para su honra. Porque es que yo creo firmemente que con Cristo vamos a la fija. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.